Será muy débil, debe ser muy débil. El que afrontó la deuda con el fondo se llama Alberto Fernández. El que afrontó la deuda con los acreedores privados se llama Alberto Fernández. El que afrontó la pandemia se llama Alberto Fernández. El que fue a buscar las vacunas se llama Alberto Fernández. El que sigue enfrentando la guerra se llama Alberto Fernández. DG Medios Noticias. Argentina cada vez más pobre. Las estimaciones de alta frecuencia sugieren que la pobreza habría aumentado más de 5 puntos porcentuales desde el mes de mayo. Se registran los indicadores sociales más dramáticos desde el año 2006. La incipiente recesión sobre la actividad económica en cara al segundo semestre del año, y el deterioro paulatino del poder adquisitivo de los salarios por culpa de la inflación, siguen impactando sobre los indicadores sociales más sensibles del país. Aunakas de la pobreza, elaborado por el economista Martín González Rosada y publicado en el Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, sugiere resultados alarmantes. La tasa de pobreza de personas habría trepado al 40,3% en el semestre móvil finalizado, en septiembre. Se trata de un indicador con periodicidad mensual compuesto por semestres móviles, y que utiliza datos de la canasta básica y el índice de precios que publica el INDEC, por lo que la medición privada es compatible con la tasa de pobreza que publica el organismo oficial y funciona como una suerte de anticipo. El indicador de la universidad sugiere que la tasa de pobreza acumuló un aumento de 5,2 puntos porcentuales desde el mes de mayo. Para el término del primer semestre del año en junio, la pobreza ascendió al 36,5% según la publicación definitiva del INDEC, y desde entonces aceleró su crecimiento tras el violento estallido inflacionario registrado en el mes de julio. Bajo la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la tasa de pobreza aumentó casi 5 puntos desde diciembre de 2019. La cantidad de personas por debajo de la línea de la pobreza promedió el 39,4% en los meses de gestión de Fernández, mientras que el promedio para la administración anterior había sido del 30,22%. Estos resultados reflejan el aumento de la pobreza estructural, por encima de las variaciones coyunturales. Las estimaciones de alta frecuencia sugieren que la pobreza habría aumentado más de 5 puntos porcentuales desde el mes de mayo. Se registran los indicadores sociales más dramáticos desde el año 2006. La incipiente recesión sobre la actividad económica en cara al segundo semestre del año, y el deterioro paulatino del poder adquisitivo de los salarios por culpa de la inflación, siguen impactando sobre los indicadores sociales más sensibles del país. Aunakas de la pobreza, elaborado por el economista Martín González Rosada y publicado en el Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, sugiere resultados alarmantes. La tasa de pobreza de personas habría trepado al 40,3% en el semestre móvil finalizado, en septiembre. Se trata de un indicador con periodicidad mensual compuesto por semestres móviles, y que utiliza datos de la canasta básica y el índice de precios que publica el INDEC, por lo que la medición privada es compatible con la tasa de pobreza que publica el organismo oficial y funciona como una suerte de anticipo. El indicador de la universidad sugiere que la tasa de pobreza acumuló un aumento de 5,2 puntos porcentuales desde el mes de mayo. Para el término del primer semestre del año en junio, la pobreza ascendió al 36,5% según la publicación definitiva del INDEC, y desde entonces aceleró su crecimiento tras el violento estallido inflacionario registrado en el mes de julio. Bajo la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la tasa de pobreza aumentó casi 5 puntos desde diciembre de 2019. La cantidad de personas por debajo de la línea de la pobreza promedió el 39,4% en los meses de gestión de Fernández, mientras que el promedio para la administración anterior había sido del 30,22%. Estos resultados reflejan el aumento de la pobreza estructural, por encima de las variaciones coyunturales. Tasa de pobreza histórica y comparable, desde 1988 hasta la actualidad. Se alcanzó un pico de hasta el 42,9% sobre el Naucas de pobreza en septiembre del año 2020, en medio de las políticas extremistas de aislamiento social promulgadas por Alberto Fernández. Las estadísticas sociales del país son las peores registradas desde el primer semestre de 2006 según la serie histórica y comparable de la tasa de pobreza. Se registra un nivel de marginalidad similar al que había en el año 2000, y similar al del año 1991 en medio de la salida de la hiperinflación.
El salario real se desplomó un 14,4% desde que Alberto Fernández y Cristina Kirchner llegaron al poder. El reporte mensual de salarios del CEACSI confirmó un fuerte deterioro del poder adquisitivo a partir del estallido inflacionario de julio. La capacidad de compra de alimentos cayó hasta un 20,4% desde que el kirchnerismo retornó al poder. Cada vez existen más indicios del inminente colapso del programa económico kirchnerista. El más reciente informe salarial correspondiente al Centro de Estudios Económicos Argentina 21, CEACSI, los salarios reales cayeron un 4,4% solamente en septiembre, y hasta un 13,3% en comparación con el mismo mes del año pasado. La inflación del mes de septiembre alcanzó el 6,2% en comparación con agosto, y marcó un promedio del 6,8% desde julio. El fuerte estallido inflacionario producido tras la renuncia de Martín Guzmán aceleró dramáticamente el deterioro del poder de compra de los salarios. Tomando únicamente la inflación registrada en alimentos, que ascendió al 6,7% en septiembre, el poder de compra de los salarios cayó hasta un 2,1% contra agosto y se derrumbó un 17,7% interanual. Por fuera de ciertos bienes y servicios con precios regulados por el Estado, como la salud, las telecomunicaciones o las tarifas públicas, el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas constituye una de las principales partidas en la canasta familiar promedio. Los beneficios prometidos por el kirchnerismo jamás pudieron materializarse en la realidad. Los salarios reales acumulan una fuerte caída del 14,4% desde que Alberto Fernández y Cristina Kirchner asumieron el poder en diciembre de 2019. El poder adquisitivo de los salarios ya se encuentra en los niveles más bajos desde el año 2003, antes de la recuperación post-2002. Por otra parte, el poder de compra de los salarios sobre productos alimenticios se desplomó en un 20,4%, desde que el kirchnerismo asumió la dirección del país. La tasa de inflación interanual ascendió al 83% en septiembre según confirmó el INDEC, y se encuentra en 30 puntos porcentuales por encima del nivel heredado por la administración Macri en diciembre de 2019. Los elevados niveles de inflación hacen completamente imposible la correcta previsión para celebrar contratos de trabajo con pautas salariales crecientes, y la mayor parte de las paritarias negociadas este año no pudieron compensar el aumento de los precios. Estos resultados se observan aún a pesar de que una gran parte de los componentes del IPC que releva el INDEC se encuentran regulados, a la negativa de producir una mayor devaluación sobre el dólar oficial que se utiliza para la importación de insumos básicos, y a la gran proporción de esterilización de dinero que realiza el Banco Central mes a mes. El presidente Alberto Fernández se desligó de cualquier responsabilidad, y culpó a la pandemia de 2020, a la deuda heredada del gobierno anterior y finalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, por todo el aumento inflacionario sufrido durante su gestión. Vamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like y compartirlo, para que le podamos llegar a muchas más personas. Nos vemos en la próxima entrega con más información.